Buen día. A continuación, el Evangelio de hoy, con el Padre Pedro Cristo Flores Reyes. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es el evangelio de San Juan. San Juan quiere recalcar la encarnación, que realmente Dios se hizo hombre. Después de los tiempos de Jesús no faltaron pues herejes que decían que era solamente una apariencia, que era como una ilusión, como un espíritu, pero que no podía encarnarse porque la materia era algo impuro y esto no era verdad. El evangelista quiere recalcar que realmente la divinidad, Dios, que existía desde antes de todos los tiempos y a la vez también, ¿verdad?, revela pues a la Santísima Trinidad, la segunda persona de Dios, hay quien llama el Verbo. Son maneras de expresar, son ese lenguaje. Claro que Dios siempre será mucho más de lo que podamos expresar, de lo que los evangelistas puedan decir, pero esto es lo que el ser humano puede entender, lo que puede decir, lo que puede expresar de la divinidad de Dios. Dice el apóstol San Juan, en el principio ya existía aquel que es la palabra. Este principio no es que tenga un principio, es un término teológico que habla y que quiere decir desde siempre ya existía aquel es la palabra, porque Dios no tiene principio ni fin, Dios es Dios, Dios existe desde siempre y para siempre. Pues bien, ya existía aquel que es la palabra. Es una manera de definir, de darle el nombre a Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó, la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesucristo ha existido desde siempre, sí, con el Padre Celestial. Desde siempre ha sido Dios. Y desde siempre ha estado con Dios. Jesucristo es Dios. Y esto es la maravilla de que no solamente vino pues un Salvador, un profeta, un Mesías,
lo que San Juan está revelando es que este personaje, ¿verdad? Es Dios. Esta es la grandeza, este es el poder de Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ya Dios no mandó a ningún profeta, ningún mensajero, sino que Él mismo tomó carne humana. Esto es grandioso. Esto es maravilloso, hermanos. Por lo cual no debe de haber duda de que este Dios nos ama. Ha hecho cosas extravagantes, cosas que van más allá de la imaginación, de lo que podríamos esperar. Dios tomó naturaleza humana, Dios encarnó, el Dios que existe desde siempre y para siempre se ha manifestado. Y nos damos cuenta de que en Dios hay tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo es el que se ha encarnado, la palabra del Padre, la que desde siempre ha existido y en su corazón ha estado. Dice, ya en el principio Él estaba con Dios. Les recuerdo que este principio, es un término teológico que nos habla de que no hay principio, o sea, un principio al estilo nuestro, sino que es desde siempre y para siempre. Él estaba con Dios, Él ha estado con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Hemos sido creados en Él, por Él y para Él. En Jesús, hay en Él, en orden a Él, que se iba a encarnar, que tomaría naturaleza humana. Por eso es que la vida sin Jesús no tiene sentido. No vamos a ningún lado. Si hacemos a Jesús a un lado, quedamos perdidos. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Si vivimos esta vida sin Él, quedamos en la oscuridad, en las tinieblas, en el sinsentido y sin contenido. Porque el sentido y el contenido son Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo. Hemos sido creados, dice aquí, por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe, nada, todo tiene su consistencia en Él, todo tiene su ser en Él. Él es el principio de todas las cosas. Él era la vida, Él es vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Les decía, son términos a través de los cuales pues Dios nos da y la humanidad tiene para expresar la realidad de Dios, ¿verdad? Habla de Él era la vida, o sea, Él era, Él es y Él será la vida. Son formas de entender, de comprender pues esta existencia humana y también de entender a Dios. Esta vida que tenemos, hermanos, es participación de Dios, es de Dios. ¿Cómo querer tener vida sin recibirla de la fuente? Sin estar unidos a la fuente, a Dios. Vamos a la muerte, vamos a la destrucción, vamos a la nada, sin sentido, a la perdición, cuando no estamos en comunión con Dios. Por eso es que Jesús se manifiesta, porque así estábamos, perdidos, en la oscuridad, en las tinieblas. Y Él ha venido para que, al creer en Él, y el creer en Él es conectarnos, es unirnos, adherirnos, poder comunicarnos la vida verdadera. Hoy oramos a Dios para que nos comunique esa vida radiante, esa vida maravillosa, esa vida eterna, esa vida inmarcesible, incorruptible, la vida del mismo Dios. Él ha querido venir a dárnosla, participárnosla. Si Él nos la da cuando se la pedimos, cuando nos unimos a Él en oración, Dios nos la da
Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. En Él está la vida. Él es la vida. Dice la luz también. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Dios es luz. Encontramos en la palabra de Dios estos tres términos. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es luz. En Él no hay oscuridad y tiniebla. Me recuerdo cuando participé de la congregación. Se hablaba de vivir en la luz. Que todo en ti sea luz. Que no haya escondites oscuros, secretos, llenos de sombras, de incertidumbres, de dudas. Que nuestra vida sea luz, todo nuestro ser sea luz. Que no haya medias tintas, medias verdades, que no haya mentiras, engaños, porque Dios es luz. Y donde Dios está, pues la luz resplandece. Donde la luz no es recibida, pues ahí habrá oscuridad, ahí hay tinieblas. Hemos de dejar que Dios, que es luz, ilumine nuestra vida, nuestro corazón. Nuestra vida tiene que ser vivida a la luz. A la luz. El que es de la luz no tiene miedo que la luz le resplandezca. El que es de las tinieblas le dará miedo que llegue la luz. Le dará miedo ser iluminado. Le dará miedo venir a la luz. Dejar que la luz le ilumine. Porque puede ser que sus obras sean malas, sean oscuras. Mejor se esconde, mejor se retrae. Pero quien es de la luz, deja que la luz le resplandezca. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Y ese fue Juan el Bautista. Este vino a dar testigo de la luz. Él no era la luz, sino vino a ser testigo de la luz para que todos creyéramos por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Juan vino a invitar a la humanidad a la conversión. Y como signo de esa conversión, pues venía un bautismo que manifestaba el arrepentimiento en la espera del Salvador. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, al mundo vino, el mundo había sido hecho por él, sin embargo el mundo no lo conoció. El mundo entendido como todo ese conjunto de ideas, de filosofías, de criterios que se oponen a Dios, que de alguna forma detrás está el mismo demonio. El mismo evangelista San Juan dice que el mundo entero yace bajo el poder de Satanás. Él es el que manipula, él es el que está detrás de todas estas ideas de perversión, de destrucción, de muerte, que se oponen a Dios. En ese sentido, todas aquellas personas que de alguna forma se dejan manipular por esas ideas y filosofías, pues forman el mundo. Al mundo vino y el mundo no lo recibió, no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Quien recibe a Jesús por la fe, nos unimos a Él. Jesús nos comunica su corazón, quedamos unidos a Él y comenzamos a participar de la filiación divina. Venimos a ser hijos de Dios, ya no por el deseo de papá, de mamá, sino por un deseo de Dios. Dios desea, anhela, y ese deseo es más fuerte. Dios nos engendra como sus hijos cuando nos unimos a Él por la fe, cuando le acogemos. Esto es algo tan fuerte, tan grande, hermano, que recibimos la filiación divina. Somos hechos hijos de Dios. No solamente nos llamamos, sino que lo somos. Dice: a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Somos nacidos de Dios, somos engendrados
por la palabra de Dios, por un germen incorruptible, o sea, por la palabra de Dios somos engendrados a una herencia nueva, eterna, a la vida de los hijos de Dios. Todas estas glorias que Dios nos ha dado son grandes, son maravillosas, son las que nos deben de hacer vivir, existir, son las que debemos de creer. Y aquel que es la palabra se hizo hombre. Hermanos, Dios testifica al evangelista San Juan, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria. En otro pasaje dice, lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, es lo que les transmitimos. Los apóstoles fueron testigos y nos comunican toda su experiencia, toda su fe. Ellos le tocaron, ellos le vieron, ellos le abrazaron, convivieron con él. Son testigos de que Jesús es Dios, de que Dios se encarnó. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gente se quedaba maravillada, atónita de escucharlo. Qué maravilloso y glorioso debe haber sido escuchar a Dios con palabras humanas, con voz humana, con carne, con hueso. Un abrazo, un beso, su presencia gloriosa. Él realmente se encarnó y vivió entre nosotros durante 33 años. Es real, es verdadero, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Juan dio testimonio de Jesús. Él vio cuando los cielos se rasgaron, se abrieron, cuando descendió el Espíritu Santo, lo cubrió, lo invadió, lo llenó, lo ungió, cuando se escuchó esa voz que dijo, tú eres, o este es mi Hijo amado en el cual me complazco, escúchenlo. Juan también da testimonio de Jesús. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, hermanos. Son palabras de Dios, de su plenitud, de su divinidad, de todo lo que Él es. Él nos comunica toda gracia por la fe. Todo esto es real, es verdadero, se adquiere. Tomamos posesión por la fe, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. La ley engendró esclavos. El conocimiento de la ley no daba la fuerza para obedecer a Dios. Simplemente te decía, no hagas esto, no hagas lo otro. Te esclavizaba, te oprimía, porque no había la gracia para cumplirla. La ley de Moisés genera esclavos, pero a través de Jesús nos viene la gracia que engendra hijos. Tú ya no eres esclavo para que vivas en la esclavitud. Hemos recibido la gracia que nos viene por el Hijo y que engendra hijos. Cuando vivimos en la gracia es entonces que realmente podemos vivir como hijos de Dios. Mientras no haya este desborde de gracia en tu vida, estarás oprimido, serás un esclavo. Pero cuando Jesús irrumpa con su fuerza en tu vida, cuando haya la gracia, vivirás y sabrás lo que es realmente vivir como hijo de Dios. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. A eso ha venido Jesús, para eso se ha encarnado, para revelar, para manifestar, para dar a conocer al Padre Celestial. Hermanos, hoy nos alegramos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es un desborde de gracia
para nosotros. Acojamos toda esta gracia, hagámosla nuestra. Dejemos que toda esta gracia se derrame en nuestro corazón, en nuestro interior. Meditemos, pensemos, porque esto es lo que nos santifica, lo que nos purifica, lo que nos hace experimentar la vida de Dios. A veces estamos envueltos en problemas terrenales, que el esposo, que los hijos, que el trabajo, que tantas cosas. Y esto que es gloria, que es gracia, lo dejamos a un lado. Nuestra vida tiene que estar alimentada y saciada de Dios, de su palabra. Como Jesús mismo lo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. De la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Dios te bendiga en este día maravilloso y glorioso. Que Dios te dé una grande alegría, que no dejes que entre la tristeza, que no dejes que entre la duda ni la oscuridad, que resplandezcas lleno de gracia, de verdad, lleno de vida. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Que Dios esté contigo hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Esperamos a las 8 de la noche. Estamos teniendo un tiempo de oración para agradecer a Dios este año que nos ha regalado de vida y de bendición. Esperamos a las 8 en punto. Bendiciones. Amén.